Madonna, vida y carrera, 2003 hasta el 2006, American Life y Confessions on a Dance Floor. Wikidona, la primera Madonnapedia en español de YouTube. En 2003, Madonna colaboró con el fotógrafo de moda Steven Klein para una instalación expositiva llamada Ecstatic Process, que se presentó de marzo a mayo en la galería Ditch Projects de Nueva York, y que también recorrió el mundo de forma editada. Ese mismo año, Madonna publicó su noveno álbum de estudio, American Life, que se basaba en sus observaciones sobre la sociedad estadounidense. Explicó que el disco era como un viaje por el carril de la memoria, mirando hacia atrás a todo lo que he logrado y a todas las cosas que una vez valoré y a todas las cosas que eran importantes para mí. Larry Flick, de The Advocate, opinó que American Life es un álbum que se encuentra entre los más aventureros e inteligentes desde el punto de vista lírico, al tiempo que lo condenó como un esfuerzo perezoso y mediocre por sonar y tomarla en serio. El video musical original de su tema principal causó controversia debido a su violencia e imágenes antibélicas y fue retirado tras el inicio de la invasión de Irak en 2003. La canción se estancó en el número 37 de la lista Hot 100, mientras que el álbum se convirtió en su disco menos vendido en ese momento, con 4 millones de copias en todo el mundo. Ese mismo año, Madonna volvió a actuar de forma provocativa en los MTV Video Music Awards del 2003, cuando besó a las cantantes Britney Spears y Christina Aguilera mientras cantaba el tema Hollywood. En octubre del 2003, colaboró como vocalista invitada en el sencillo de Spears, Me Against the Music, al que siguió el lanzamiento de Remixed and Revisited. El EP contenía versiones remezcladas de canciones de American Life e incluía Your Honesty, un tema inédito de las sesiones de grabación de Bedtime Stories. Madonna también firmó un contrato con Callaway Arts y Entertainment para ser la autora de 5 libros infantiles. El primero de estos libros, titulado The English Roses, se publicó en septiembre del 2003. El libro debutó en el primer puesto de la lista de los más vendidos del New York Times y se convirtió en el libro ilustrado para niños que más rápido se ha vendido de todos los tiempos. Madonna donó todos los beneficios a una organización benéfica para niños. Wikidona, la primera Madonnapedia en español de YouTube. Al año siguiente, Madonna y Maverick demandaron a Warner Music Group y a su antigua empresa matriz, Time Warner, alegando que la mala gestión de los recursos y la mala contabilidad habían hecho perder millones de dólares a la empresa. Warner presentó una contrademanda alegando que Maverick había perdido decenas de millones de dólares por su cuenta. La disputa se resolvió cuando las acciones de Maverick, propiedad de Madonna y Ronnie Dashev, fueron compradas por Warner. La empresa de Madonna y Dashev se convirtió en una subsidiaria de Warner Music, pero Madonna siguió firmando con Warner bajo un contrato de grabación separado. A mediados del 2004, Madonna se embarcó en la gira Reinvention World Tour en Estados Unidos, Canadá y Europa. Se convirtió en la gira más taquillera del 2004, con una recaudación de unos 120 millones de dólares, y se convirtió en el tema de su documental I'm Going to Tell You a Secret. En noviembre del 2004, fue incluida en el Salón de la Fama de la Música del Reino Unido como uno de sus 5 miembros fundadores, junto con los Beatles, Elvis Presley, Bob Marley y U2. La revista Rolling Stone la situó en el número 36 de su edición especial de los 100 mejores artistas de todos los tiempos, con un artículo sobre ella escrito por Britney Spears. En enero del 2005, Madonna interpretó una versión de la canción de John Lennon, Imagine, en el marco del Tsunami Aid. También actuó en el concierto benéfico Live Aid en Londres en julio del 2005. Su 10º álbum de estudio, Confessions on a Dance Floor, se publicó en noviembre del 2005. Musicalmente, el álbum estaba estructurado como un set de club compuesto por un DJ. Fue aclamado por la crítica y Keith Caulfield de Billboard comentó que el álbum era un bienvenido retorno a la forma de la reina del pop. El álbum ganó un premio Grammy al mejor álbum electrónico dance. Confessions on a Dance Floor y su sencillo principal Hang Up llegaron al número 1 en 40 y 41 países respectivamente, lo que le valió un puesto en el Guinness World Records. La canción contenía un sample de Gimme 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 a Man After Midnight
la segunda vez que ABBA permite que se utilice su obra. El compositor de ABBA, Björn Ulvaeus, comentó: "Es un tema maravilloso, 100% música pop sólida". Sorry, el segundo sencillo, se convirtió en el 12º número 1 de Madonna en el Reino Unido. Wikidona, la primera Madonnapedia en español de YouTube. Madonna se embarcó en la gira Confessions Tour en mayo del 2006, que tuvo una audiencia global de 1.2 millones y recaudó más de 193,7 millones de dólares, convirtiéndose en la gira más taquillera hasta la fecha para una artista femenina. Madonna utilizó símbolos religiosos, como el crucifijo y la corona de espinas, en la interpretación de Live to Tell. Esto provocó que la Iglesia Ortodoxa rusa y la Federación de Comunidades Judías de Rusia instaran a todos sus miembros a boicotear su concierto. Al mismo tiempo, la Federación Internacional de la Industria Fonográfica anunció oficialmente que Madonna había vendido más de 200 millones de copias solo de sus álbumes en todo el mundo. Mientras estaba de gira, Madonna fundó la organización benéfica Raising Malawi y financió parcialmente un orfanato en ese país y viajó a él. Mientras estaba allí, decidió adoptar a un niño llamado David Banda en octubre del 2006. La adopción suscitó una fuerte reacción pública, ya que la ley de Malawi exige que los posibles padres residan en el país durante un año antes de adoptar, algo que Madonna no hizo. Abordó esta cuestión en el programa The Oprah Winfrey Show, diciendo que en Malawi no había leyes escritas que regularan la adopción en el extranjero. La adopción finalizó en mayo del 2008. Si este video te gustó, dale like, comenta, suscríbete y activa la campanita. Wikidona, la primera Madonnapedia en español de YouTube. Hasta el próximo video.